¿Quieres aprender cómo crear vistas en SQL Server de manera fácil y rápida? Acompáñame en este video. En este video quiero mostrarte cómo crear una vista en SQL Server. Pero antes de mostrarte cómo crear una vista, quiero explicarte brevemente qué es una vista. Una vista es una consulta que se almacena como un objeto de base de datos que se puede utilizar para recuperar datos de una o más tablas. Una vista es una tabla virtual que no existe como una entidad física, sino que se crea mediante una consulta. La vista se utiliza para simplificar la complejidad de una consulta y para restringir el acceso a ciertos datos de una tabla. Al crear una vista se pueden seleccionar solo la columna que se necesite de la tabla, lo que puede hacer que la consulta sea mucho más eficiente. Bueno, sabiendo esto, pues entonces vamos a proceder a crear nuestra vista. Para eso, lo primero que debemos de hacer es seleccionar nuestra base de datos donde se encuentran nuestras tablas. La seleccionamos con el comando uset y el nombre de la base de datos. Para que no nos falle, debemos de colocarle el comando go, que esto quiere decir que esa instrucción termina ahí. Ubicamos la tabla o las tablas de la cual vamos a crear nuestra vista, ya que se puede crear de una o más tablas. En este caso serán dos tablas, la tabla customer y la tabla órdenes. Buscamos nuestra tabla realizando un select y el nombre de la tabla, en este caso la tabla customer, y la segunda tabla que será la tabla órdenes. Si realizamos la consulta, aquí nos muestra todos los datos que tiene nuestra tabla. En este caso vamos a seleccionar de la tabla customer el ID del cliente, el nombre del cliente y el teléfono. Pero de la tabla órdenes únicamente vamos a seleccionar el ID de la orden y la fecha de la orden. Entonces, lo primero que debemos de hacer es que debemos de realizar un inner join y formar nuestra consulta. En este caso vamos a realizarlo aquí debajo. Realizamos un select from el nombre de nuestra tabla, que en este caso será la customer, y le colocamos un alias, en este caso ct. Entonces colocamos la instrucción inner join y el nombre de nuestra segunda tabla, en este caso la tabla order, y colocamos un alias también. Vamos a indicar el campo por el cual vamos a relacionar nuestra tabla. En este caso, el campo que tenemos en común en ambas tablas es el campo de Customer ID. Y ahora vamos a hacer uso de los alias. Si no hubiésemos colocado estos alias para relacionar la tabla, íbamos a tener que colocar el nombre de la tabla seguido del nombre del campo. El alias nos ayuda a simplificar esto, ya que podemos darle un nombre simbólico que es más corto. En este caso ct.customerID, y decimos cuando sea igual a od.customerID, es decir, que él me va a traer los campos que yo seleccione cuando el customer ID en la tabla de customer sea igual al customer ID en la tabla de orden. Entonces procedemos a seleccionar nuestro campo aquí en el select, igualmente colocando el alias seguido del nombre del campo, en este caso el customer ID, el nombre del cliente y su teléfono. Entonces de la tabla de órdenes queremos el número de la orden y la fecha de la orden. Entonces aquí ya tenemos nuestra consulta seleccionada. Si la ejecutamos, vemos que tenemos algo más limpio, donde solamente tenemos el ID del cliente, el nombre, su teléfono, el número de orden y la fecha de la orden. Ahora, ¿qué sucede? Un cliente puede tener más de una orden. Entonces, para ver todas las órdenes de un mismo cliente, podemos ordenarlo y así podemos ver toda la orden una detrás de otra. En este caso podemos realizar un order by y debemos indicarle por qué lo vamos a ordenar. En este caso
yo lo voy a ordenar por el Customer ID. Sin embargo, tú puedes colocar el nombre del campo o el número del campo, en este caso con 1. Entonces, ¿qué vemos? Que el cliente se repite. Claro, se va a repetir por la n cantidad de código o de orden que tenga el cliente. En este caso, este primer cliente tiene 6 órdenes. Entonces ya podemos borrar esta tabla que teníamos acá y podemos dar la instrucción de crear la vista, en este caso con el comando create, y debemos indicar que vamos a crear, en este caso, una vista. Proporcionamos el nombre de la vista, seguido de as. En este punto, si ejecutamos el query o la consulta, se debería crear la tabla. Veamos. Aquí vemos que nos da un error. Esto fue algo que yo lo estaba previendo porque quería mostrárselo. En este caso, la vista no se creó porque tiene la función orderBy. Entonces pudiéramos decir, ¿y qué pasa? ¿No podemos colocar la función orderBy en una vista? La respuesta es sí. Pero ¿qué sucede? Para crear una vista con orderBy debe tener al menos un top que limite la cantidad de registros. Es decir, si yo le digo que solamente me muestre los primeros 10 registros, pero ¿qué sucede? No, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que se cree la vista y que nos muestre todos los registros que tenga nuestra vista. Entonces, para esto podemos apoyarnos de lo que es una subconsulta, realizando una subconsulta y contando la cantidad de registros que tiene la tabla órdenes. Aquí le muestro cómo. Entre paréntesis, realizamos una primera consulta que sería un select account con el nombre de nuestra tabla. Si ejecutamos, vemos que ahora sí nos trae todos nuestros registros. Ahora, si ejecutamos el X completo, vemos que ahora sí se creó nuestra vista. Entonces, para validar que todo se haya quedado bien, podemos realizar una consulta a nuestra vista. Entonces, aquí vemos que nuestra vista se creó y tiene todos los datos, y a medida que ingrese datos a la tabla de órdenes, entonces eso va a ir aumentando porque la subconsulta va a ser dinámica. Bueno, esto es todo lo que te quería mostrar de cómo crear una vista en SQL Server. Espero que si te ha gustado el video me regales un like y te suscribas a mi canal.